Hola a todos, bienvenidos a Proyecto Sin Título de Paola. Hoy voy a hablar del K-drama o dorama de Cásate con mi esposo, dorama que está basado en la novela del mismo nombre, novela que a su vez inspira a un manga con el mismo nombre y del cual tengo video en el canal que creo que de hecho es uno de los primeros videos que hice. Así que si no han visto este video lo voy a dejar en la i de información por si desean ir a verlo. Dicho esto, Cásate con mi esposo tiene géneros como son la fantasía, el romance y el drama y tiene como sinopsis la siguiente. Kang Ji-won, una mujer común, enfrenta desafíos diarios en su vida hogareña y laboral, cuidando de su incompetente marido mientras su suegra la critica constantemente. Además lucha contra el cáncer, añadiendo más peso a su carga. Vive sacrificadamente solo para ser explotada por aquellos que deberían apreciar su amabilidad. Sin embargo, descubre que tanto su marido como su única amiga la están traicionando, una revelación devastadora que termina lamentablemente con su muerte. Afortunadamente, Ji-won recibe una segunda oportunidad en la vida y esta decide hacer pagar a los dos traidores de su desdicha. ¿Qué puedo decir de este dorama? Lo primero que debo señalar de este es que siento que comenzó con muchísima fuerza, pero a medida de que fueron pasando los capítulos, fueron perdiendo como su encanto y se fue tornando para mí un poco aburrido. De hecho, pasé casi todos los últimos 4 capítulos viendo más el teléfono que viendo la historia, cosa que lamento muchísimo, ya que desde que lo comencé a ver me había estado gustando, pero llegó un punto en que simplemente fue insostenible, se me hizo muy aburrido. Pero antes de profundizar en las cosas negativas, quiero profundizar en las cosas buenas. Como cosas buenas, creo que la actriz que hizo de Ji-won es muy hermosa, aparte es muy parecida a su contraparte en el manga, cosa que me pareció genial que buscaran a alguien que se pareciera tanto físicamente. Pero también tengo que ser completamente sincera y es que su actuación no me encantó. De hecho, en algunos momentos le enfocaban la cara y como que hacía unas caras extrañas que me sacaban un poquito de onda, que no me parecían que eran las caras correctas que tenía que poner para esas escenas, por lo que a pesar de que su parecido me parece bastante bueno, siento que su actuación no lo fue tanto, pero a pesar de esto siento que su actuación e interacción con otros personajes funciona bastante bien y en ningún momento tuve como esta sensación o este pensamiento de decir, uy, qué falso se ve esto, cosa que sí me ha pasado con otros doramas y lo que me terminó arruinando la serie fueron otras cosas. Ahora, por otro lado, si me preguntan cuál fue la mejor actuación, para mí fue la de Song Min, quien es la amiga que traiciona a Ji-won, quien cada vez que salía en la pantalla yo decía como, uy, qué mal me cae, y siento que cuando un actor te logra transmitir ese malestar o ese odio, nada más al aparecer dice mucho de lo buen actor que es. Con respecto a los demás protagonistas o los protagonistas masculinos, no tengo ninguna queja, creo que Ji-hyun, quien es el interés amoroso de la protagonista, al principio no me gustaba mucho en el rol del protagonista masculino, más que todo porque no sentía que se parecía al del manga. Sin embargo, creo que a medida de que fueron pasando los capítulos, sí me gustó cómo hacía el papel y la cosa que más me sorprendió fue enterarme de que era hiper mega alto. De hecho, hay muchas escenas en la serie donde se ve bastante su diferencia de tamaño con respecto a los demás personajes, cosa que realmente es innecesario para esta crítica, pero me pareció algo curioso de decir que realmente él es muy alto y esto se puede notar en varias escenas, sobre todo cuando está junto a la protagonista. De hecho, me vine a Wikipedia para revisar y la protagonista mide 1,64 metros y el protagonista mide 1,89 metros, es decir, hay una gran diferencia de altura
y me pareció como mínimo curioso. Aparte, bueno, aquí metiéndome en Wikipedia también me estoy dando cuenta de que él trabajó en Mr. Queen, dorama que me gustó mucho y que si ustedes no lo han visto se los recomiendo, está muy bueno. Pero bueno, me desvié. A medida que los capítulos pasaron, el actor me pareció perfecto para el papel. Sin embargo, a pesar de que siento que lo hizo bastante bien, eso no quita las cosas negativas que afectaron mucho a su personaje, así que ahora voy a hablar de las cosas negativas. Primero, creo que la historia la quisieron alargar más de lo que deberían, es decir, este dorama tuvo alrededor de 16 capítulos de 1 hora, hora y media cada capítulo, cosa que se me hizo eterna para la historia. De hecho, el manga me sorprendió darme cuenta que solo tenía como 51, 50 y tantos capítulos, más unas historias alternativas que daban como que el manga finalizaba en el capítulo 60 más o menos. Así que de cierta manera sentí que este dorama lo quisieron alargar más de lo que deberían, por lo que cambiaron muchísimas cosas, cosas que siento que afectaron bastante al papel del protagonista masculino y otras al peso de la historia, y hicieron que estos capítulos se hicieran aburridos y eternos, además de que el personaje de Yura, la segunda villana de este dorama, se me hiciera un personaje simplemente insoportable, y esto es porque es una villana que solo es mala porque sí, y no me malinterpreten, yo creo que hay personas que son malas personas sin ningún tipo de razón, por lo que no se me hace loco tener un personaje que es malo solo porque sí, pero con Yura me parece que es un personaje que es como una caricatura, es mala solo porque sí, muere de la manera más tonta posible, todos los planes le salieron súper mal y realmente no me gustó para nada que se introdujera a esta villana. Por otro lado, y relacionado con el que quisieron alargar la historia, quiero decir que no leí la novela, por lo que no sé qué tan distinto sea al manga, pero lo que puedo decir es que el dorama hizo varios cambios con respecto a la historia del manga que hicieron que este dorama como que perdiera peso en su historia, como que hicieron que no tuviera el mismo impacto, cosa que sin duda contribuyó a hacer los capítulos aún más aburridos. Por ejemplo, tenemos al protagonista. El protagonista termina suicidando por el dolor de haber perdido al amor de su vida sin siquiera poder decirle lo que sentía, y en el drama este pierde la vida mediante un accidente de tránsito, y esto pareciera que no le da tanto peso al protagonista como lo tenía en el manga. O por ejemplo la historia de Sun Min. Sun Min termina asesinando a su suegra porque no la soporta, y es por esto que ella termina yendo a prisión, y debido a esto la historia como que da otro rumbo, y bueno, siento que ambas historias son completamente diferentes y que tienen otro tipo de peso, que no se siente igual, que la historia del dorama puede ser la historia perfectamente de cualquier telenovela y que no representa nada que yo considere que sea distinto. Y por último, creo que me hizo falta más tiempo de desarrollo de las parejas secundarias, es decir, de la hermana del protagonista masculino con el amigo de la protagonista, o de la jefa de la protagonista con el abogado de la empresa. Perdón, no me he aprendido los nombres. Siento que en vez de estar metiéndome a una villana tan mala como Yura, y con mala me refiero a una villana tan olvidable como ella, me podían dar mucho más de estas parejas y yo realmente hubiese sido feliz de verlos en pantalla, de verlos desarrollándose, y quedé con la sensación de que al final no me las concluyeron, que simplemente como que me dieron a entender que terminaban juntos, pero al final no me sentí feliz con el resultado. Siento que me faltó como una conclusión de sí terminaron juntos y vivieron felices para siempre o lo que sea, pero esto no lo tuve y eso me hizo sentir bastante mal porque realmente siento que había bastante potencial en esas historias que podían ser historias secundarias que se podían haber desarrollado perfectamente a la par de la pareja principal y que hubiesen quedado bastante bien. Entonces me desilusioné bastante en no tener como esta conclusión. Por cierto, los capítulos extras del manga sí son de ellos, así que si hay una conclusión en el manga hay un poquito más de estas parejas, por si quedaron igual que yo, que quedaron como
que me hace falta saber qué pasa con ellos, pueden ir a verlos en el manga porque allí sí hay como una conclusión sobre ellos. Así que bueno, esto sería todo por mi opinión, pero díganme ustedes qué les pareció y les recuerdo que pueden apoyar el canal haciéndose miembros o con el botón de super gracias, aunque también pueden apoyar el canal con un simple like, dejando un comentario o simplemente suscribiéndose. También les recuerdo que pueden encontrar mis redes sociales en la cajita de descripción y unirse a mis transmisiones en vivo para hablar más de esta historia. Y bueno, sin más nada que decir, adiós.